Por el contrario, con las acciones en materia de austeridad, se están disminuyendo peligrosamente las capacidades, la experiencia y los conocimientos para el adecuado manejo de la cosa pública. Son 4 riesgos que yo veo. La pérdida irrecuperable de servidores públicos experimentados y honestos, la paralización de la entrega de bienes y servicios públicos, el retraso en la concreción de los nuevos programas de la Cuarta Transformación y el desempleo y empobrecimiento de profesionales de sectores medios. Considero un error cercenar a hachazos al gobierno en lugar de aplicar el bisturí o confiar en los nuevos funcionarios para que reorganicen sus instituciones apegados a un presupuesto definido. O sea, medidas de orden general, en lugar de permitirle a cada secretario o jefe de institución diciéndolo, tienes tal presupuesto y con ese presupuesto organiza tu aparato administrativo, me parece que vamos a tener una pérdida importantísima de capacidades profesionales. Finalmente veo con gran preocupación el desperdicio de conocimiento y de experiencia acumulada para enfrentar la inestabilidad, la variabilidad y los riesgos emergentes que caracterizan la gran complejidad de la época. Porfirio se refería al problema de inmigración. Es un problema que está cambiando cotidianamente y se necesitaría un grupo de inteligencia que estuviera viendo y previendo. Como dice el propio presidente, el elefante pesado que es el gobierno no cuenta con esas capacidades. Entonces, contamos con servidores públicos con gran experiencia y conocimiento en muchos ámbitos y en temas muy delicados: salud pública, relaciones exteriores, proyectos de inversión pública, energía, finanzas y presupuesto, supervisión y vigilancia bancaria. Hemos perdido capacidades en materia de vigilancia del funcionamiento del sistema financiero. Muchos han sido despedidos o están en proceso de serlo. Se trata de profesionales que se formaron para ejercer funciones de administración pública. No son culpables de la captura que hicieron los partidos y grupos políticos de los puestos de gobierno para colocar a sus leales. Están siendo desalojados por haber colaborado con gobiernos anteriores, lo que me parece un grave error de desperdicio de capacidades de administradores públicos. Igual ocurre con la descalificación que ha hecho el presidente de la República de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. En esas organizaciones hay un acervo de conocimiento y experiencia profesional y de trabajo en el territorio, que sería de enorme utilidad para concretar los nuevos programas y proyectos que no en pocos casos tienen su origen en experiencias y proyectos de las propias organizaciones. Incluso varios funcionarios del actual gobierno provienen de la sociedad civil organizada. La curva de aprendizaje de los nuevos servidores públicos puede ser muy prolongada y costosa para alcanzar los objetivos de la 4T. Si las medidas de austeridad los dejan sin personal profesional experimentado y sin la participación de expertos de la academia y de la sociedad civil organizada. Y si además no hay claridad en el sentido de la reorganización y reconstrucción del Estado para desempeñar el papel protagónico que se le asigna en la estrategia de la actual administración. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Nuestra siguiente ponente es Zahuayla Basbás y le pediría a la diputada Juanita Guerra nos pueda dar su síntesis curricular. Sí, Presidenta. Zahuayla Basbás Juri es fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Tiene una maestría en Política Social y Desarrollo para Países en Desarrollo. Gracias. Por London School, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la CIDE. Desde hace 10 años dirige el equipo del CECIS,
contribuyendo en las personas colectivas que enlacen el máximo potencial y a que el sector público, privado, civil, académico y mediático sea responsivo a la ciudadanía. Ha sido funcionaria pública en el gobierno federal y local, en México e Inglaterra, y colaboradora con instituciones internacionales y nacionales como en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, así como ha sensibilizado a más de 6,000 en materia de derechos humanos, cohesión comunitaria, participación ciudadana y comunitaria, construcción de la ciudadanía, seguridad ciudadana, prevención de violencia y delincuencia, planeación y gestión urbana en el espacio público. Ha facilitado procesos participativos con integrantes de distintos pueblos indígenas, con las locatarias y locatarios de mercados públicos, con organizaciones comunitarias en base de la sociedad civil, con comunidades escolares, con activistas, académicas y empresarios de ciudades petroleras, con vecinos y vecinas bajo la presión inmobiliaria, con policías, en periodistas y con personas servidoras públicas en distintos órdenes de gobierno y poderes de la Unión. Ha sido invitada a intercambios de experiencia y conocimiento por los gobiernos de Chile, Colombia y Estados Unidos, a impartir conferencias, talleres, seminarios o diplomados en más de 20 entidades de la República Mexicana. Fue integrante de la segunda generación del diplomado sobre la evaluación del impacto social y consulta indígena y lo es en la primera generación del diplomado de estudios sociojurídicos del suelo urbano. Actualmente coordina una estrategia de ampliación de capacidades institucionales para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria en las 220 ciudades mexicanas e instrumenta herramientas para la evaluación y gestión de impactos, los impactos sociales de proyectos energéticos, inmobiliarios, turísticos, de inversión, urbanísticos y de producción. Sea usted muy bienvenida a esta Cámara de Diputados, Suhaila Bazán Curi. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Muchas gracias, diputada. Agradezco a la Comisión de Gobernación y Población por la invitación a participar en este primer foro de análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo remitido por el Ejecutivo Federal, así como a las y los legisladores de las distintas comisiones ordinarias y grupos parlamentarios por su presencia. La ponencia se centra en dos interrogantes. Una, se refiere a si el Plan Nacional de Desarrollo incluye o no incluye los fines del Proyecto Nacional contenidos en la Constitución. La otra versa sobre si el contenido del Plan Nacional de Desarrollo es idóneo para definir las políticas que transformen al país. En ambos casos me circunscribo a lo que respecta a la participación pública. En cuanto a la primera interrogante, el análisis de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo realizado por Cohesión Comunitaria e Innovación Social permitió identificar que este sí contempla la participación en 17 asuntos. Explícitamente lo hace en 5 objetivos y 28 estrategias. Asimismo, dicho análisis permitió identificar que la participación no se contempla ni en los objetivos ni en las estrategias relacionadas con 13 asuntos, entre los que está la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, la construcción de paz, la seguridad pública, la seguridad nacional, la política exterior, la política migratoria y la atención a grupos prioritarios, por mencionar solo algunos ejemplos que caen en el ámbito de competencia de las comisiones organizadoras de este foro. En cuanto a la segunda interrogante, relativa a la idoneidad del contenido del Plan Nacional de Desarrollo, el principio rector de política número 11 enuncia que democracia significa el poder del pueblo, y que a través de la democracia participativa se socializará el poder político y se involucrará a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Que este postulado sea parte del Plan Nacional de Desarrollo remitido por el Presidente de la República, electo democráticamente con el mayor porcentaje de votos en la historia reciente, muestra que la democracia representativa no se contrapone con la democracia participativa, sino que por el contrario, ambas se retroalimentan y complementan mutuamente. Ahora bien, si la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, entonces es el que socializa el poder con las autoridades y no al revés. Y ese pueblo soberano no es uniforme. Aunque sus integrantes sean iguales en dignidad y en derechos, no enfrentan las mismas situaciones, condiciones ni oportunidades, ni tienen las mismas características, intereses, preferencias, expectativas ni aspiraciones.
Para que la democracia sea viable, debe concebirse a partir de la multiplicidad, pluralidad y diversidad de quienes conforman a la nación. Además, el derecho de las personas y colectividades a participar en la toma de decisiones no puede limitarse al involucramiento en las grandes decisiones nacionales, sino que éste ha de propiciarse también en las decisiones locales. Adicionalmente, la participación debe ser democrática y deliberativa, lo que supone contar con información objetiva, veraz, oportuna y completa sobre lo que se pretende decidir y sobre los posibles impactos de lo que se decida. En el eje transversal de igualdad de género, no discriminación e inclusión, se reconocen las desigualdades que existen por distintos motivos, sin contemplar aquellas derivadas de la racialización y la distribución racista de poder y recursos. Adoptar un enfoque antirracista es un paso clave para emprender las medidas especiales que se requieren para revertir estas desigualdades, que también afectan la posibilidad de los sujetos de participar en igualdad de condiciones en la vida pública. En el eje transversal de combate a la corrupción y mejora a la gestión pública, se contempla el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la rendición de cuentas, lo que supone una mejora notable si y solo si se asegura que dicho uso no se traduce en distinciones, restricciones, exclusiones o preferencias que anulen o menoscaben los derechos de las personas y colectividades. En el eje transversal de territorio y desarrollo sostenible, se aboga por la sostenibilidad económica, social y ambiental, así como por el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales. Ello no será posible sin la participación de las y los sujetos titulares de derechos individuales y colectivos, generales y específicos. Ahora bien, el objetivo 1.1 busca fortalecer la gobernabilidad democrática de la mano de los poderes de la Unión, órdenes de gobierno, trabajadores, consumidores, usuarios, asociaciones religiosas y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No obstante, en las estrategias de este objetivo no se considera a los grupos sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones de investigación y docencia, a las empresas productivas del Estado y privadas, ni a los medios de comunicación como factores clave para la gobernabilidad democrática. El objetivo 1.2 busca fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad. Sin embargo, en las estrategias no se prevé que lo que se diga deba tener consecuencias, ni cuáles son las responsabilidades y obligaciones de las autoridades de considerar e incorporar aquello que escuchen. Se promueve la participación en las políticas públicas, pero solo de ciertos actores, entre los que no están los indígenas. Y en la única mención en los objetivos y estrategias del Plan Nacional que se hace alguna consulta, se limita el derecho de la ciudadanía de participar a la dimensión política, por un lado, y se confunde dicho derecho con el de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados antes de tomar medidas susceptibles de afectarles, por el otro. Además, en la sección 1 de Política y Gobierno se incorpora una mención relativa a la consulta popular, la cual señala que el Gobierno federal someterá a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional, consultará a las poblaciones los asuntos de interés regional o local y someterá al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren. Sin embargo, no hay claridad respecto a si se refiere al mecanismo de consulta popular establecido en el artículo 35 de la Constitución, a este y a otros mecanismos de consulta o a mecanismos distintos a lo establecido en dicho artículo. La consulta popular, la consulta indígena, la consulta pública y la consulta libre, previa, informada, de buena fe y con pertinencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son figuras que pueden ser complementarias, mas no sustitutas. Los sujetos y materias a consultar, los estándares y procedimientos a observar y los alcances e implicaciones varían de una forma de consulta a otra. El objetivo 2.1 busca la atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las desigualdades sociales y territoriales. Entre las estrategias se traza la priorización de programas para salvaguardar los derechos de las niñas y niños, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, en las estrategias no se considera a dichos grupos como sujetos activos en su propio desarrollo, con el derecho a participar en la presupuestación, planeación, ejecución y evaluación de dichas políticas, programas y acciones. Además, al utilizar el término de grupos históricamente discriminados, no se
no se visibiliza cuáles son, ni se consideran las particularidades, especificidades e interseccionalidades de cada uno. Para que un gobierno pueda mandar obedeciendo, es imprescindible e impostergable que se cuente con un conjunto de mecanismos e instrumentos con los que se respete y garantice el derecho de las personas, grupos, pueblos y comunidades a involucrarse de manera significativa y efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos y en cada una de las etapas de política pública. A este respecto, dada la brecha que existe entre los principales rectores y los objetivos y estrategias previstos, el Plan Nacional de Desarrollo es perfectible. Considerando que el marco jurídico estipula que la planeación del desarrollo debe ser democrática y deliberativa, valoro que la Cámara de Diputadas y Diputados se abra a la ciudadanía. Y como un insumo para el análisis que harán las comisiones y la conferencia, hago entrega de la ponencia por escrito con un anexo que sustenta los planteamientos expuestos y observaciones adicionales sobre los programas e indicadores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Quedo atenta al intercambio con las y los legisladores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente ponente es Florian Hofner y le pedimos al diputado Ricardo Aguilar nos pueda dar su síntesis curricular. Gracias, con gusto, Presidenta. Presento a ustedes al doctor Florian Hofner. Él es actualmente oficial de Soluciones Duraderas, alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Él tiene estudios de Derecho Internacional en la Sorbona de París, se graduó en Derecho Internacional y Ciencias Políticas en la Albertus Magnus en Alemania, también tiene estudios en el Instituto de Estudios Políticos en París. Todo su trabajo académico y diplomático ha sido dedicado al estudio y atención de personas en condición de refugiados. Trabajó también en la Oficina Regional de ACNUR para África Occidental en Dakar, Senegal. Inició un programa de fortalecimiento de los sistemas de determinación de la condición de refugiado en 15 países, miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El doctor Hofner luego inició un programa en Tailandia, contribuyendo al diseño de políticas públicas a nivel regional y nacional, con el objetivo de facilitar el acceso y proceso de naturalización de 450,000 personas. En Ruanda coordinó el retorno y la reintegración de 5,000 refugiados ruandeses en 1916, 10,000 personas en 2017. Como ustedes ven, su trabajo está tanto en la práctica como en sus estudios, dedicado a analizar y a estudiar y atender a personas en condiciones de refugiados. Actualmente, como lo dije, es oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR en México, coordinando un programa de integración local para refugiados. Tiene el uso de la palabra el doctor Hofner. Muy buenos días. De parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, les agradecemos la invitación y el espacio para compartir nuestras observaciones. Sabemos que México está tomando un liderazgo dentro de todo el proceso del Pacto Global sobre Refugiados, incluso a nivel regional, asumiendo la presidencia pro tempore de la implementación regional del mismo pacto, que tiene por objetivo principal en los países que están participando de aterrizar políticas públicas de asilo y de integración, con el objetivo de asegurarse que las personas que llegan a los países de asilo, con el objetivo de rehacer sus vidas, se incluyen y se incorporan y logran integrarse en las comunidades de acogida lo más antes posible. Viendo la situación aquí en México, y bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a una política integral de refugio, sabemos que el ramo legal es muy favorable para la inclusión y la integración de las personas refugiadas. Ya desde el momento que las personas solicitan la condición de refugiado, tienen derecho a documentación, tienen derecho de acceder al sistema de educación y al empleo formal. Y después de 2 años de residencia permanente, una vez que las personas son reconocidas como refugiados,
tienen derecho de acceder a la nacionalidad mexicana. Comparando con el ramo legal en otros países, y como ACNUR trabajamos en más de 140 países, tenemos aquí un ramo legal que es muy favorable. Pero hay algunas recomendaciones que podríamos hacer para lograr aterrizar a nivel operacional ese proceso de inclusión y de integración. Y creo que es el momento oportuno para formularlos, tomando en cuenta el aumento del número de solicitudes que se registran en México. Terminamos el 2014 con un poco más de 2.000 personas que solicitaban la condición de refugiado en México, mientras que terminamos el 2018 con casi 30.000 personas que solicitaron asilo. Y la proyección para el 2019 es que más de 50.000 personas buscan protección en México. Ahora, comparando con el tamaño del país, comparando con 124 millones de habitantes y comparando también con la dinámica de la economía, el número de vacantes disponibles en estados como Coahuila, Jalisco y Nuevo León, ese aumento es totalmente absorbable. Y bueno, comparando con otros países, de nuevo, al final no son tantas personas, o sea, 50.000 personas en un país de 124 millones de habitantes se pueden integrar fácilmente. Pero el reto es de aterrizar justamente esa política pública para lograr que las personas participen y logran incorporarse en el tejido social, cultural y económico lo más antes posible. En términos de respuesta operacional, sabemos en los últimos meses que hay buenas prácticas que se están desarrollando y de parte de ACNUR llevamos más de 2 años trabajando con la Comar, con el INM y las Secretarías del Trabajo a nivel estatal para acompañar el proceso de integración de las personas refugiadas. Iniciamos en el 2016 un programa de reubicación, sabiendo que la mayoría de las personas refugiadas llegan desde Centroamérica a Chiapas y Tabasco. Hicimos un estudio con otras agencias del sistema de Naciones Unidas en el 2016 para mapear el perfil de las personas que están llegando a México buscando protección, comparándolo con la capacidad de absorción del mercado laboral. El resultado fue que es un perfil altamente compatible con el tipo de vacantes que hay en el país. Después se hizo en el 2017 una encuesta representativa con la Unidad de Política Migratoria y entrevistaron a una muestra representativa de personas solicitantes y refugiadas en todo el país. Y hay algunos datos que resaltan de esa encuesta que nos dan un poco el fundamento de lo que podría ser esa política pública. Vemos en Chiapas y Tabasco que el 73% de la población solicitante y refugiada en edad de trabajar está desempleada. Únicamente el 10% trabaja, pero muchas veces de manera informal. O sea, no accede al sistema de protección social y no contribuye pagando impuestos. La diferencia entre los dos son personas que trabajan de vez en cuando, pero el hogar no recibe o no cuenta con un ingreso regular. Un dato más preocupante aún es el tema del acceso a la educación y el mismo estudio nos dice que el 82% de los niños solicitantes y refugiados en el sur del país no logran inscribirse en los colegios. Y eso nos dice que la segunda generación se enfrenta a un nivel de vulnerabilidad aún más alto que la generación de los padres que buscaban protección en México. Al mismo tiempo, el estudio nos dice que en los estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, la situación es totalmente distinta. Ahí vemos que el 92% de los adultos refugiados y solicitantes en edad de trabajar logran acceder a empleo y ese empleo formal contribuyen al IMSS, contribuyen al Infonavit y benefician del sistema de protección social. Y en términos de acceso a la educación, vemos que el 100% de los niños solicitantes y refugiados logran inscribirse en las escuelas. De ahí nació la idea de reubicar la población solicitante y refugiado a espacios con mayores oportunidades de integración y a través de eso también de apoyar a las comunidades receptoras en el sur del país, porque es cierto que bueno, el número creciente de personas que están llegando significa un peso sobre los servicios públicos. Y bueno, ese peso al final se va traduciendo en una reacción
de xenofobia que tenemos que evitar. Entonces se empezó con un programa muy pequeño en el 2016, se reubicaron a 38 personas, 114 personas en el 2017 y al finales del 2017 evaluamos lo que era el programa piloto. Y los resultados eran aún mejores de lo que nosotros como ACNUR habíamos previsto. Vimos que el 86% de las personas reubicadas se quedaron en los espacios de destino y lograron rehacer su vida, lo que se traduce en términos de salida de la pobreza, con 6 de cada 10 familias que en menos de un año de acompañamiento lograron salir de la pobreza, de acuerdo con los criterios del Coneval. Y son familias que no dependen de los servicios sociales, son familias que no dependen de la asistencia de ACNUR, se están financiando a través de los ingresos que obtienen a través del acceso al empleo y ese empleo formal. Y bueno, en base a esos resultados hemos planteado la posibilidad de implementar un programa más grande. Se reubicaron a más de 500 personas en el 2018 y la previsión para el 2019 son 3.700 personas reubicadas. Pero comparando ese número con el número total de personas que están llegando buscando protección en México, todavía hay espacio para convertirlo en un programa más grande y creo que idealmente se convertiría en una política pública, que no simplemente se estaría implementando a través de los programas de ACNUR y de los actores de la sociedad civil, sino a través de los programas de las instituciones del gobierno. Y en ese sentido hay varias recomendaciones que podríamos hacer para aterrizar esa política que menciona el Plan Nacional de Desarrollo. Una es el tema del acceso a la documentación. Las personas solicitantes tienen derecho a su documentación, a su CURP, a su tarjeta de visitante por razones humanitarias, las personas reconocidas como refugiados a su residencia permanente. Es importante que se agilice todo el proceso de emisión de la documentación para que lo más antes posible las personas puedan acceder a los servicios públicos y al empleo formal. Otro tema importante es la libertad de movimiento. De acuerdo con el ramo legal, las personas solicitantes tienen que esperar en el estado donde solicitan la condición de refugiado que termina el procedimiento. Y eso significa que las personas se van a quedar en promedio 6 meses en Tabasco, en Chiapas, esperando que termine el procedimiento, donde al final van a tener dificultades para acceder a empleo y inscribir a los niños en las escuelas. Otro tema que tenemos que ver es el requisito de las firmas semanales. Los solicitantes tienen que firmar cada semana con Comar o con el INM en los estados donde no hay presencia de Comar. Y eso representa un reto, o sea, genera por un lado toda una burocracia a nivel de las delegaciones del INM y de las oficinas de Comar, pero por otro lado significa que durante mediodía cada semana las personas no pueden trabajar porque tienen que esperar para poder firmar. Estando en el 2019, creo que hay sistemas más automatizados que podríamos desarrollar. Hay todo el tema del e-governance para que las personas se puedan reportar en línea, recibir las constancias que necesiten en línea, en vez de acudir físicamente a una oficina para firmar. Entonces, bueno, viendo un poco esas recomendaciones, creo que, o sea, sí podemos lograr juntos, pero tenemos que sincronizar el esfuerzo de varias secretarías y de varios actores, incluso la sociedad civil, para lograr la inclusión y la integración de un número creciente de personas que buscan su protección y rehacer su vida en México, y eso se vincula muy bien con el Plan Nacional de Desarrollo. De parte de ACNUR tenemos toda la disponibilidad de trabajar también con la Cámara de Diputados para ver cómo aterrizamos a nivel operacional esa política integral, que al final se vincula muy bien con el Plan Integral de Desarrollo, porque también buscamos fortalecer las comunidades en el sur del país, los sistemas educativos, el sistema de salud, para al final crear un entorno favorable para la recepción y la protección de las personas que están llegando. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Florian. Quiero darle la bienvenida a la diputada Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se encuentran con nosotros el diputado Ricardo Aguilar, la diputada Guillermina Alvarado, la diputada Adriana Dávila, la diputada María de los Ángeles Huerta, la diputada Verónica Juárez, la diputada Marta Tagle, la diputada Soraya Pérez, el diputado Lucio Ernesto Palacios,
el diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Lorena Villavicencio, la diputada Julieta Macías Rábago, la diputada Esmeralda de Los Ángeles Moreno, la diputada Dionisia Vázquez García, el diputado Edelmiro Santiago Santos, el diputado José Luis Montalvo Luna, la diputada Leticia Díaz, la diputada Susana Cano y la diputada Maru Martínez. Muchísimas gracias a los diputados por su asistencia en este primer foro. Seguimos con nuestros ponentes. Nuestra siguiente ponente es la licenciada Melissa Bertis y le pedimos al diputado José Ángel Cibaja si nos dice su síntesis curricular. Con su permiso, Presidenta, compañeros, me permito a presentar la síntesis curricular de la ponente, la licenciada Melissa Angélica Bertis Hernández. Ella es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudio de especialidad en Educación en Derechos Humanos, Mujeres y Migración. Ha colaborado en diversas organizaciones de sociedad civil como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC Sin Fronteras, y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en la ciudad de Tapachula, Chiapas. También ha colaborado como asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Sur, plantel Tapachula, y con distintas consultorías con las organizaciones Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social INCIDE y de Save the Children México. Ha participado en distintas publicaciones sobre mujeres en las migraciones y niños y adolescentes en contextos migratorios. Actualmente es la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. A continuación tiene el uso de la palabra. Gracias. Buen día a todas y a todos. A nombre de las personas y organizaciones y redes que conformamos el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, agradecemos la invitación de la diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, y felicitamos y reconocemos el esfuerzo para llevar a cabo espacios de parlamento abierto que permite fortalecer la participación de la sociedad civil en la vida política de este país. Reconocemos también el esfuerzo realizado por las distintas entidades, sobre todo por la Unidad de Política Migratoria, para convocar y acudir a las mesas de trabajo que se llevaron a cabo y contribuir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, sí es importante mencionar y reconocer también que los espacios fueron insuficientes, que también carecieron de metodología, que realmente fueran incluyentes y participativas, que garantizaran incluir las propuestas de organizaciones de sociedad civil, que desde hace años acompañamos de manera integral a las personas migrantes y a personas que están en participando en distintos flujos migratorios. Jacqueline Cal, niña maya quechí de 7 años, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre del 2018 bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Nuevo México, en Estados Unidos. Felipe Gómez Alonso, niño maya chug de 8 años, originario de Huehuetenango, falleció el 25 de diciembre de 2018 bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas. Juan de León Gutiérrez, adolescente maya chortí, de 16 años de edad, originario de Chiquimula. Falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos. Niño maya chortí, de 2 años y medio, originario también de Chiquimula. Falleció el 14 de mayo del 2019 bajo custodia de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos. Niña de 10 años, originaria de Guatemala. Falleció el 15 de mayo del 2019 en un hospital de la Ciudad de México, después de haber sido trasladada de la estación migratoria de Iztapalapa, México, bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. Estos casos no son aislados, sino son hechos continuos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos, sistemáticas y sistémicas, y por ende visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de los flujos migratorios que ejercen los países, tanto de Estados Unidos como de México, imposibilitando así el derecho universal a la vida.
Desde este espacio esperamos que la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo permita contribuir en la construcción y en el fortalecimiento de marcos normativos y políticas públicas, pero que sobre todo contribuyan a garantizar la no repetición de casos como los que les acabo de leer, de niños y niñas guatemaltecos que fueron prácticamente despojados de sus derechos por el simple hecho de ser migrantes. Estos hechos nos deben de indignar, son lamentables, porque evidentemente están poniendo en riesgo derechos fundamentales como es el derecho a la vida y a la seguridad de las personas migrantes, pero sobre todo de niñez y adolescencia acompañada o no acompañada en distintos contextos de migración internacional. Ahora bien, en tanto al contenido del Plan Nacional de Desarrollo, aplaudimos varias cosas. Es importante también reconocer, por lo menos en la práctica, en la teoría, reconocemos, o bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo se reconocen los distintos flujos o los distintos tipos de flujos migratorios que están en México. No olvidemos que México es país de origen, de tránsito, de destino y también de retorno. La segunda cosa que nos gustaría reconocer es que en el Plan Nacional pues se reconoce que hay debilidad en las instituciones para atender un problema tan complejo como es el tema migratorio y el tema de asilo en México, lo cual contribuye no solo a generar acciones de accesibilidad y garantía de derechos, sino también de fortalecimiento institucional y de asignación presupuestal adecuada. Reconocemos también el aporte, que reconoce el aporte de las capacidades humanas, económicas, sociales y culturales de las personas migrantes y refugiadas y su indiscutible contribución al desarrollo de este país y de la región. También aplaudimos que reconoce la importancia de atender el tema migratorio desde los problemas estructurales y no solamente de las consecuencias. Los problemas estructurales, como ya lo hemos dicho, no solamente organizaciones en México, sino en Centroamérica, que tienen que ver con la pobreza y la pobreza extrema, la marginación, la impunidad, la corrupción y también las violencias estructurales que se viven tanto en Centroamérica como México, que son de las causas principales que llevan a que las personas migren en las condiciones en las que están migrando. El quinto reconocimiento que hacemos en este PND es pues la importancia de los programas de desarrollo y cooperación internacional sobre los relacionados con el control fronterizo, como el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur, que como saben ha contribuido con el incremento de violaciones a derechos humanos como privaciones de libertad de personas migrantes, incluyendo niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias, a pesar de que existen recomendaciones y el marco jurídico internacional establece que niñas, niños y adolescentes no